santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amados hermanos, ¿qué dice? Estad siempre preparados. Siempre preparados. ¿Pero preparados para qué? Para presentar defensa de esa fe, esa nuestra fe, esa nuestra esperanza. Una de las labores básicas de todo creyente, tal cual lo estamos leyendo en Primera de Pedro, es estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Listo? El cristiano tiene muchas responsabilidades, pero esta es una de las más descuidadas. Por ejemplo, si viene un ateo y te dice, no hay un Dios, ¿podrías tú demostrarle que hay un Dios? Claro que sí, yo saco mi Biblia y la Biblia dice que hay Dios. Interesante, muy bien. Pero el ateo no va a creer en la Biblia. ¿Será posible que tú demuestres que hay un Dios aún sin usar la Biblia? Quisiera pedirle, Pastor Lauro que está ahí, yo imagino que usted tendrá una Biblia a la mano, y si no, alguien que tenga una Biblia a la mano, léame Romanos 1:20. Vamos a responder esa pregunta. ¿Podré demostrar como cristiano que Dios existe aún sin usar la Biblia? Romanos 1:20, pastor, por favor. Amén. La bendita palabra del Señor dice así: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué le parece? Siendo entendidas por medio de la creación. Esas cosas invisibles y maravillosas de Dios pueden ser demostradas por medio de la creación. O sea que tú sí puedes demostrar, aún sin usar la Biblia, sino que a través de la creación, que hay un Dios. Sí puedes, según la Biblia puedes. Pero ahora te pregunto directamente a ti, ¿puedes? ¿Tú personalmente podrías demostrar que hay un Dios sin usar la Biblia, como lo está diciendo Romanos 1:20? Y esto que está escribiendo está escribiendo Pablo, lo está escribiendo para los ateos. Porque dice, de modo que no tienen excusa. Aunque no tengas la Biblia a la mano, tú sabes que hay un Dios, porque lo ves en la creación. Nuestra defensa no es solo contra los ateos. Nuestra defensa también es contra las sectas pseudo-cristianas que rondan por todo lugar. En Primera de Pedro también se va a hablar de muchos falsos maestros y falsos apóstoles que se llenarán la boca de mentiras. E incluso a los escogidos, dice, incluso a ellos podría arrastrar a sus enemigos. Hermano, ¿estás preparado para defender esta fe tan maravillosa que te ha sido encomendada? La defensa de la fe es de lo que se trata la apologética. Y todo lo que vamos a ir tratando durante este mes es apologética, para que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Mi nombre es Josué Pacheco. Me convertí el 5 de febrero del año 2000, pero yo soy de una familia cristiana. O sea, desde bebito, mis padres ya eran cristianos cuando se casaron, de bebito fui a la iglesia y todo, pero ustedes bien saben que el nacer en una familia cristiana no te hace cristiano. Todos tenemos que tener una experiencia personal con el Señor. Bien, mi experiencia personal fue el 5 de febrero del año 2000. Estudié teología en varios lugares, incluso logré un doctorado en teología en una universidad llamada Jesus is Lord International University. En lo secular, soy abogado, pero ya tengo años que he dejado mi profesión secular para dedicarme al ministerio. Y entonces ahora estoy aquí, frente a ustedes, para compartirles la palabra de Dios, pero con el objetivo de que podamos presentar defensa ante todo aquel
que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Listo? Una vez que ya nos hemos presentado, empecemos. El curso que vamos a tratar hoy es un curso sumamente interesante y va a estar dividido en varios temas. ¿Listo? A ver, lo primero que necesito, por favor, que tengan en cuenta, este es un curso intensivo. Va a tratar de muchos temas y de gran importancia en cuanto a cultura bíblica y apologética. Pero como es intensivo, cada segundo cuenta. Cada segundo cuenta. Eso significa que no voy a poder estar repitiendo las cosas que ya dijimos al comienzo, solo porque algunos llegaron tarde. Les voy a pedir, hermanos, que entren temprano, 5 minutos antes si es posible. El Zoom ya va a estar creado, es más, ya me van a ver aquí a mí sentadito. ¿Listo? Lleguen temprano, porque si no, van a perder la hilación de todas las cosas que estamos conversando. Sumamente importante llegar temprano. Uno. Dos, estar muy atentos, porque son muchos temas. Tenemos que estar atentos para que no se nos vaya nada. Y por último, estar listos para participar. Porque aquí yo no voy a ser el único que va a hablar. Ustedes también van a participar. Estén atentos. Es requisito indispensable, si quieres aprovechar al máximo estas clases, que tengas en tu mano una Biblia. Indispensable tener una Biblia. Pero no solo eso, un bloc de apuntes y un lapicero. ¿Por qué? Porque en lo que vamos a ir conversando, las cosas que les voy a compartir, estoy seguro que van a haber algunas que tú ya te las sepas, pero van a haber otras que no. Esas cosas que tú consideras importantes y que quizás te olvides, que no te las sabías, pues anótalas. Acostumbrémonos a estar como en la universidad. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la universidad, pero en la universidad los profesores son así, hablan un montón de cosas y te piden leer muchos libros. Tú no puedes aprenderte de memoria todo lo que te dicen, pero sí los datos importantes. Acostúmbrate a tomar apunte solo de los datos importantes y de ahí poner atención a la clase. ¿Listo? El micrófono va a estar silenciado permanentemente, excepto en el momento que toque preguntas para ustedes. Porque a cada sesión van a haber dos ruedas de preguntas para ustedes. Ahí voy a abrir el micrófono para que todos puedan contestar. ¿Listo? Entonces, quiero pedirles, hermanos, que estemos muy atentos a eso. Pero si el micrófono está apagado, hermano, ¿cómo puedo hacer yo para hacer mi pregunta? Yo tengo una pregunta, quiero que me responda. ¿Cómo hago? Fácil. Hay un chat en el Zoom. Escríbeme cualquier pregunta que tengas, escríbemela al chat. ¿Listo? Y ahí yo te voy a responder. Vamos a hacer una sesión específica exclusivamente para la resolución de todas las preguntas que me vayan haciendo. Todas las que me pongas en el chat, yo las voy a anotar y las vamos a juntar y vamos a responderlas todas juntas. Acuérdense que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque tenemos un tiempo muy limitado. Entonces, ¿cómo vas a hacer tus preguntas? ¿Levantarás tu manito? No. ¿Encenderás tu micro? No vas a poder. Escribe tus preguntas en el chat. ¿Listo? Ahora, como les decía, van a haber 2 rondas de pregunta por cada sesión. ¿Listo? Y en esas rondas de preguntas quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte hablar. Quiero escucharte responder. Yo prefiero que sea un caos de gente hablando a que todo el mundo se quede silencio. No, quiero escucharles hablar. No, pero ¿y si me equivoco? No hay ningún problema, hermano, porque estamos para aprender, pero participa. ¿Listo? Participa. ¿Qué eres? Eres un cristiano. ¿Y para qué estás aquí en la tierra? Para compartir la palabra de Dios. Y si te da roche hablar aquí, que estamos entre nosotros, ¿cómo no te va a dar roche hablar a un extraño al que le vas a evangelizar? No puede ser. O sea, olvídate de todo roche. Responde si es que hay preguntas y responde aunque sea que te equivoques, pero responde. ¿Listo? Muy importante ser valientes. No solo aquí, sino en toda nuestra vida. Sé valiente, responde. ¿Ok? Necesito esa participación. Ahora, al final del mes va a haber un examen. Las preguntas de ese examen van a ser toditas sacadas de esos intermedios de preguntas que vamos a hacer en cada sesión. Toditas van a estar ahí. Así que si tú estás atento a esos intermedios y te anotas las respuestas, vas a tener tu examen así. ¿Listo? Vas a tener tu examen a la mano. Listo, y vas a poder responder con 20. Vas a sacar la mejor nota. ¿Hace cuánto que no te sacas un 20? Acá sácate un 20. ¿Listo? Quienes obtengan las mejores notas van a recibir todas las diapositivas que vamos a compartir acá, toda esa información la vas a recibir. También vas a recibir las grabaciones de todo lo que estamos hablando. Y una mención honorífica. En nuestro programa de radio
que tenemos en la radio Agua de Vida. Bueno, a los que les interese, eso es lo que vas a recibir si sacas la mejor nota, ¿ok? Ya les había dicho, puedes hacer las preguntas que quieras en el momento que quieras, pero por escrito. ¿Listo? Para aprovechar cada minuto por escrito. Y vamos a responder en una sesión especial todas las preguntas que nos hayan hecho, sin excepción. ¿Listo? Por si acaso. Quizás alguno de ustedes tenga una pregunta, pero hermano, pero es que yo no quisiera que los demás hermanos me escuchen, es algo un poco personal. En el chat del Zoom hay la opción para escribir en privado. Puedes hacerme tu pregunta en privado si deseas. Y yo también te la voy a responder también en privado. Ya veremos el momento. Si es que hay la oportunidad, si ustedes quieren, podemos también hacer eso. ¿Listo? Hay algunos que tienen cierto temor, pueden ser preguntas personales. Yo puedo entender eso, así que no hay ningún problema. ¿Ok? Continuemos entonces. Por último, la última instrucción, en mi opinión, la más importante. Disfruta tu tiempo con Dios. Esta sesión, cada sesión, es un tiempo con la palabra de Dios y quiero que sea disfrutable. Quiero que participemos, que estemos muy atentos y no olvidemos, todas estas sesiones están siendo grabadas. ¿Listo? Ok, entonces, en nuestra primera sesión, el día lunes 4 de octubre, vamos a hablar de la inspiración divina. ¿Cómo fue que Dios inspiró la palabra de Dios? ¿Cómo fue que Dios inspiró su palabra en estos hombres tan maravillosos? ¿Cómo se dio esa inspiración? ¿Será que Dios desde el cielo les habló? ¿O será que se sentó a su lado y se puso a escribir con ellos? ¿O fue todo a través de visiones? ¿O fue a través de profecías? ¿Cómo fue la inspiración divina? Yo les cuento que cuando yo era niñito, chiquitito, yo me imaginaba que Dios se sentaba al lado del que iba a escribir y le dictaba lo que iba a decir. Bueno, eh, eh, hay veces donde Dios les ha dictado lo que tenían que escribir, pero la mayoría de veces no es así. Bueno, eso vamos a verlo en esa clase. También, ¿qué significa la palabra agiógrafo? Ese es un tecnicismo de teología. Vamos a aprender algunas palabras de teología que te van a ser útiles después. ¿Quién fue el primer escritor de la Biblia? Esa es una pregunta muy interesante, porque ya estoy seguro que ustedes, estando en el seminario, saben que hay muchos escritores, pero ¿quién fue el primero? ¿Me sabrías responder a eso? Guardémonos para nuestra primera sesión. ¿Listo? ¿Cuántos escritores tiene la Biblia? ¿Serán 2? ¿Serán 5? ¿Serán 10? ¿Qué parte de la Biblia la escribió Jesús con su puño y letra? La inspiración divina se puede dar incluso hoy. ¿Será que alguien, un profeta, podrá recibir una revelación nueva y escribirla y nosotros la agregamos después del Apocalipsis? Por ejemplo, el Evangelio de Josué. ¿Será posible eso? ¿Hay inspiración divina hoy? Y si no la hay, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el texto bíblico ya está cerrado? ¿Cómo sabemos que se acabó la inspiración? ¿Cómo sabemos que no va a venir alguien más? Como, por ejemplo, los mormones tienen su libro adicional. ¿Cómo sabemos que nadie más va a agregar acá? ¿Puedes demostrarlo bíblicamente? ¿Algún versículo que te lo diga? Eso vamos a tratar en nuestra primera sesión. Además, ¿podrías demostrar que este libro, esta Biblia, es la verdadera palabra de Dios? Porque una cosa es demostrar que Dios existe, pero te aseguro que hay muchas religiones y la mayoría de ellas tienen escritos sagrados, los mormones, los hindús, muchas religiones que creen en Dios. Pero sabes que esta es la verdadera palabra de Dios y no el Corán de los musulmanes. ¿Cómo lo sabes? Ah, es por fe. Los musulmanes tendrán también su fe. ¿Tendrás algún argumento para demostrar que este y solo este es el libro inspirado por Dios? Muy bien, ese día vamos a dar el mejor argumento para demostrar que la Biblia es realmente palabra de Dios. Nosotros tenemos 8 argumentos, pero sabemos que no tenemos mucho tiempo. Les voy a dar el mejor de todos. La sesión del lunes 4 de octubre. Ahora, el miércoles 6 de octubre vamos a hablar de las lenguas bíblicas, porque quizás para algunos sea de sorpresa, la Biblia no se escribió en el idioma español. ¿Listo? No, tampoco se escribió en inglés, hermano. No, y tampoco se escribió en latín como quizás tu cura te hizo creer. No, no, no. La Biblia original se escribió en un idioma antiguo, el idioma llamado paleohebreo.
paleohebreo, ¿no? ¿Era el hebreo? Bueno, es que el hebreo moderno es el que estás viendo acá, con esos puntitos, puntitos por arriba, puntitos por abajo. Eso el idioma original de la Biblia, el hebreo original no tenía esos puntitos y rayitas. Esas son las vocales. El original no tenía esas vocales. Vamos a hablar de los idiomas originales de la Biblia, que no son el hebreo moderno ni el griego moderno. Es más, hay un idioma más en tu Biblia que se llama arameo. Vamos a hablar de cuál es el origen de ese idioma. Y es más, pero ¿por qué estaría en arameo parte de la Biblia si los que los escriben son hebreos? Oye, y también los que escriben el Nuevo Testamento son hebreos, ¿por qué entonces escribieron en griego? ¿Qué pasa? ¿Por qué tres idiomas? ¿Por qué no solo uno? Todos esos detalles los vamos a hablar en esa sesión. No solo eso, ¿dónde escribieron nuestros antiguos hermanos? ¿Ellos escribieron en papel? No, no existía el papel. Entonces escribirían en papiro, en pergamino. ¿Qué cosa es el papiro? ¿Qué cosa es el pergamino? ¿Cuál es la diferencia? O escribieron en piedra. Ah, lo veremos en esa sesión. ¿Cuál es el origen de las lenguas bíblicas? Una cosita que yo he visto bastante últimamente. Hay personas que para hacerse muy espirituales y muy wow, conocedoras, empiezan a hablarte en hebreo. Y te dicen la Shekinah de Dios, y entonces el Adonai, Elohim, Adonai y todas esas cosas. ¿Será que por hablar hebreo o conocer frases en hebreo serás más espiritual? ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Dios habla en hebreo? ¿Cuál es la lengua del espíritu? ¿Será por hablar griego o arameo eres más espiritual? Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Tu Biblia dice Jehová. Te habrás dado cuenta, tu Reina Valera dice Jehová, pero otras versiones ya no lo ponen. Otras versiones ponen simplemente Señor. Inclusive la Reina Valera contemporánea ya no pone Jehová. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el nombre de Dios? Vamos a hablarlo en ese día. Por último, estos capítulos, estos números que ves acá en tu Biblia, acá, Miqueas 4, Miqueas 1, no sé. Esos capítulos, ¿quién los agregó? ¿O en lo original ya estaba dividido por capítulos, versículos? Pues no, te voy adelantando que la Biblia original no tiene ni capítulos, ni versículos, ni títulos. ¿Quién los agregó? ¿Cómo lo hicieron? Todos esos temas vamos a tratarlo el miércoles, el 6 de octubre. Y te voy recordando que solo tenemos una hora. Y si solo tenemos una hora, tenemos que avanzar, pero así, pum, 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 pum. No lleguen tarde. Por favor, les encarezco. No lleguen tarde. Cada segundo hay que aprovecharlo bien. Continuamos. El lunes 11 y el miércoles 13, ahí sí va a hacer una clase de 2 sesiones, vamos a hablar de el panorama del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía cuando los escritores bíblicos escribían? Porque los que ya saben de hermenéutica, o sea, los que ya saben de interpretación de la Biblia, saben que nosotros necesitamos ponernos en el contexto de aquellos que escribieron para poder entender bien lo que dicen las escrituras. Si no nos ponemos en el contexto del escritor, vamos a sacar interpretaciones superficiales, sosas. Pero si vamos al contexto que vivía aquel que escribió, lo que sucedía a su alrededor, lo que pasaba en el pueblo en ese momento, vamos a poder sacar interpretaciones profundas de la Biblia. Y para eso estamos en ICANN, ¿verdad? Estamos para aprender a entender las escrituras profundamente. Entonces, el lunes 11 y el miércoles 13 vamos a hablar del panorama del Antiguo Testamento y de los escritores. ¿Quiénes son los escritores del Antiguo Testamento? Por ejemplo, ¿quién de ustedes podría decirme, y si quieres puedes escribirme en el chat, quién de ustedes podría decirme cuál fue el escritor del libro de Job? ¿Quién escribió el libro de Job? ¿Ya lo sabes? Lo vamos a ver aquel día. ¿Cuál es la realidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? La palabra hebreo, judío e israelita. Nosotros lo usamos como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. Entonces, ¿qué significa cada uno? ¿Qué es la Torá de la que tanto hablan los judíos y también los mesiánicos? ¿De qué hablan cuando dicen la Torá? ¿Qué es el Ketuvim? ¿Qué es los Nevim? ¿Qué es la Tanaj? Todas esas cosas vamos a aprender en ese día. Israel versus Judá. ¿Ustedes sabían que el pueblo, el pueblo de Dios, las 12 tribus se partieron en dos? Y entonces una parte se llamó Judá y la otra parte se llamó Israel. ¿Ustedes sabían por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Vamos a hablar también de eso. Es parte del panorama del Antiguo Testamento. Es más, sin eso van a haber muchas cosas que no vas a entender. ¿Cómo es posible que haya un rey en Judá y un rey en Israel? Es más, ¿sabes cuál fue la capital de Israel? Te vas a morir cuando te lo diga. Samaria. ¿Qué? La capital de Israel es Samaria.
¿Acaso los samaritanos no eran los enemigos de Judá, de Jerusalén, en la época de Jesús? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser la capital de Israel y al mismo tiempo ser enemigo de los judíos? Todos esos detalles vamos a verlos ese día. Amados hermanos, por favor, ya lo saben, hay que aprovechar bien el tiempo, entremos temprano y aprovechemos bien. ¿Listo? Por último, ¿están los libros de tu Biblia ordenados cronológicamente? Empezamos en Génesis, sí, terminamos en Apocalipsis, pero los libros intermedios están ordenados como deberían. Te voy adelantando que no. Entonces, ¿cuál debería ser su orden correcto? Eso lo vamos a hablar después. ¿Y por qué se pusieron entonces en ese orden? Cuestiones didácticas que hablaremos en aquella sesión. Bueno, 2 sesiones, ¿no? Es que el Antiguo Testamento es bastante largo. La siguiente sesión, el lunes 18 de octubre, vamos a hablar del origen de la Biblia, pero el panorama del Nuevo Testamento. Porque así como en el Antiguo Testamento hay un panorama importante, pues el Nuevo Testamento también. Claro que el Nuevo Testamento no es tan amplio. Entonces vamos a hacerlo en una sola sesión. Hermanos, ¿alguna vez se han preguntado por qué hay 4 evangelios? Si los 4 hablan de la vida de Jesús, ¿por qué no nos quedamos pues con el de Lucas, que es el más grande? ¿Para qué tenemos el de Marcos, que es chiquitito? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Tiene un significado especial eso? ¿Por qué el Nuevo Testamento se escribe en griego? Si casi todos los que lo escribieron son hebreos. Los discípulos de Cristo, hebreos. ¿Por qué griego? ¿Por qué no latín? ¿Por qué no el hebreo? ¿Por qué griego? ¿Tiene algo de especial el idioma griego? ¿Qué sucedía? Lo vamos a ver. ¿Escribió Jesús algún libro de la Biblia? O quizás aunque sea algún versículo. ¿Qué sabemos acerca de los escritos de Jesús? ¿Tú sabías que hay un libro apócrifo que supuestamente son las cartas de Jesús? ¿Cuál es el evangelio de Pedro? ¿Tú sabías que hay un evangelio en tu Biblia que se le conocía por muchos años como el evangelio de Pedro? ¿Tú sabrías decirme cuál es? ¿Realmente Jesús tuvo hermanos, hermanos de sangre? O sea, María, su madre, ¿tuvo otros hijos aparte de Jesús? Pues sí, tuvo 4 hijos y solo Dios sabe cuántas hijas. Eso lo vamos a ver en el panorama del Nuevo Testamento. Amados hermanos, no lleguen tarde, lo repito, por favor, esto va a estar ardiente. El día miércoles 20 vamos a hablar del canon bíblico. ¿Qué es eso del canon? El canon es el conjunto de libros inspirados por Dios. ¿Cómo se formó el canon? ¿Cómo estás tan seguro que los 39 libros que tienes en tu Antiguo Testamento son realmente los libros inspirados por Dios? ¿Cómo estás seguro que no hay un libro más que no lo pusieron? Que ahí está escondido. El libro de Enoch, por ejemplo. ¿Por qué no lo han puesto? ¿Quién definió qué libros se quedan en el canon, qué libros no? Lo mismo con el Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, ¿quién lo eligió? ¿Cómo sabemos que estos son? ¿Cómo sabemos que hay un libro aquí que no fue inspirado por Dios? ¿Tú sabías que el libro de Santiago fue, lo voy a decir con sus palabras, menospreciado por varios de los reformadores? Algunos de ustedes se acordarán de Martín Lutero. ¿Cómo no? Martín Lutero, el famoso reformador. ¿Tú sabías que Martín Lutero solía decir del libro de Santiago que era el evangelio de paja? Y por un tiempo este Lutero creía que no debería estar en el Nuevo Testamento, que no era inspirado por Dios. Y que luego, por supuesto, se arrepintió de haber dicho esas cosas y sí, claro que sí, o sea, Santiago es palabra inspirada. Pero ¿sabías esos detalles? Eso lo vamos a ver en ese día, el miércoles 20 de octubre. ¿Por qué hay tantas traducciones de la Biblia? ¿Acaso tu Reina Valera del 60 no es suficiente? Es más, ¿por qué se llama Reina Valera? ¿Quién es esa reina? Aparte de eso, los que ya son un poco más adentrados en estos asuntos, habrán escuchado la palabra Septuaginta. La Septuaginta es una traducción antiquísima. ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué de la Sacra Vulgata? Vamos a hablar, claro, pinceladas, porque el tiempo es corto, pero vamos a hablar de todos estos temas. Y uno de los que me preguntan muy a menudo, hermano, ¿hay una Biblia católica? Y aparte hay una Biblia evangélica. ¿Acaso la palabra de Dios no es una sola? Ah, vamos a responder también a eso. Y por último, vamos a hacer una referencia, eso sí, una referencia muy ligera, pero vamos a hacer una referencia a los versículos bíblicos espurios. Tú me dirás, versículos bíblicos espurios. ¿Qué cosa es eso? Te cuento que hay Biblias, hay traducciones por ejemplo, la NBI, que ha sacado varios versículos de la Biblia
Y me refiero a varios. ¿Por qué los ha sacado? ¿Qué está sucediendo? Ese tema lo vamos a hablar también. Ese, amados hermanos, esto está muy bueno. No lleguemos tarde. Ahora, yo no sé si aún hay apertura para inscripciones. Pastor, yo no sé, usted sabrá, pero si es que aún se puede abrir inscripciones, si aún se pueden inscribir más, pues invita a tus amigos, invita a tus primos, invita a tus hermanos, invita a la gente de la iglesia. Estos temas son muy importantes. El lunes 25 de octubre nos vamos a apologética pura. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar del diluvio, uno de los milagros más extraordinarios que han ocurrido en la historia del mundo. Uno de los más imperterribles, es una cosa impresionante, amados hermanos. ¿Será un mito o fue una realidad? Y si fue una realidad, ¿podemos comprobarlo? ¿Tenemos pruebas tangibles, o sea, arqueológicas, para demostrarlo? Este día, es el lunes 25, vamos a contar con el apoyo de una arqueóloga de profesión que se está especializando en apologética bíblica en cuanto a arqueología. Ella, bueno, junto conmigo un poquitito, vamos a compartirles las pruebas arqueológicas de la realidad que fue el diluvio universal y el arca de Noé. Ese día se responderán preguntas como ¿cuántos años se demoró en construir el arca? ¿Cómo llegaron los animales de otros continentes? Las llamitas se nadaron todo el océano para llegar a donde estaba Noé, ahí en Medio Oriente. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo pudieron entrar tantos animales? ¿Y cómo pudieron ser alimentados? Por ejemplo, los animales carnívoros, los leones, por ejemplo. ¿Cómo pudiste alimentar a esos animales sin que te maten? Otra pregunta clásica que nos suelen hacer. ¿Entraron los dinosaurios en el arca? ¿Cómo podían haber entrado? Pero la Biblia dice que entraron todos los animales, cada uno por esto, y entonces, o es que los dinosaurios no existen. Y si no existen, y esas osamentas que encontramos gigantescas, que son un cuento. Todo eso lo vamos a hablar ese día. Noé y su familia, por si acaso, un detallito. ¿Tú sabías que hay dinosaurios en la Biblia? El libro de Job menciona a dos. Ya, de eso vamos a hablarlo ese día. Continuamos. ¿Noé y su familia solo se dedicaron a construir el arca o es que también predicaron para que otros pudieran salvarse? ¿Hay agua suficiente en la tierra para cubrir hasta la montaña más alta? Y si mal no recuerdo, 15 codos más arriba de la montaña más alta. ¿Hay suficiente agua para eso? Y por último, ¿cuáles son los hallazgos? Con fotos, tiene que ser con fotografías y todo bien, porque es una arqueóloga la que nos va a hablar, no cualquiera. Eh, Acerca de estos hallazgos arqueológicos que demuestran el diluvio y el arca. Y te voy adelantando, te voy a spoilear un poco. Tenemos fotos del arca, de los restos del arca, madera fosilizada en el monte Ararat. Y hay fotos de eso. No te lo puedes perder. Lunes 25 de octubre, invita a tu gente, invita a tus amigos, invita a tus hermanos, que esto se llene. Miércoles 27 de octubre, ya esa es nuestra última sesión. El miércoles 27 vamos a hablar de la inteligencia artificial. Y los que ya son más mayorcitos entre nosotros se estarán agarrando la cabeza. ¿Inteligencia artificial? ¿De qué me estás hablando? ¿Robotcitos? Mucho más allá que simples robotcitos. La inteligencia artificial es ya una realidad. Y al día de hoy ya tiene poder. Y se está desarrollando de una forma espectacular. De tal manera que en varios aspectos ya ha estado derrotando, desplazando toda inteligencia humana. Y lo ha demostrado a través de varias cosas. De eso vamos a hablar. ¿Es la inteligencia artificial un peligro para la humanidad? ¿Será que estamos creando, los seres humanos, nosotros mismos, un ente omnisciente? ¿Es eso señal de los tiempos del fin? ¿Será que nosotros mismos estamos, entre comillas, ¿no?, creando al Dios del próximo siglo? Ese es un tema importantísimo para nosotros y muy de actualidad. En especial los más jóvenes me entienden. El Facebook, por ejemplo, usa de pura inteligencia artificial. ¿Cómo puede reconocer los rostros sino por inteligencia artificial? Entre muchas otras cosas, ya lo vamos a ver en su momento.
Ok, amados hermanos, hasta aquí la introducción. No sé si el pastor quiere decirnos algo o yo avanzo con esta primera